buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 3 de septiembre de 2024. Hoy el nombre del día, el nombre con el que hay que quedarse, tampoco espero que nos lo aprendamos de memoria y espero que no sea protagonista durante mucho tiempo, es el de Isabel Perelló. ¿Por qué? Pues porque ha sido designada, elegida por los miembros del Consejo General del Poder Judicial como como presidente del Consejo y por lo tanto presidente del Tribunal Supremo. Y esto es, desde luego, interesante. Digo que ojalá nos lo tengamos que aprender de memoria, porque esto de que los jueces se hagan famosos, pues no es un buen síntoma. En general, los jueces, cuanto más anónimos, mejor. Y la verdad es que, fíjense, lo mejor que se puede decir de Isabel Perelló, a la que conocemos muy poco, es precisamente que ella no era una de las juezas de gran relumbrón en la carrera. No digo que sea mala profesionalmente, en absoluto. Digo sencillamente que tal vez porque se dedicaba a asuntos económicos o porque no estaba nunca en el ojo del huracán mediático o por la razón que sea, pues ha pasado bastante inadvertida. Y eso ha hecho posible, entre otras cosas, que sea una candidata de consenso en un momento, como ustedes saben, en el que el sector conservador y el sector progresista habían encallado las negociaciones para buscar una persona que pudiera presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Estaba el sector progresista muy empeñado en que fueran o Pilar Teso o Ana Ferrer. El sector conservador había propuesto el nombre de Pablo Lucas, que es un magistrado de perfil más bien progresista, pero muy independiente, por lo tanto, pues aceptable por los dos bandos, pero ninguna de esas tres propuestas tenía ningún viso de prosperar. Y como pasado mañana es la apertura del año judicial, y hubiera quedado fatal que se hubiera producido la apertura del año judicial sin un presidente del Tribunal Supremo, pues a última hora los conservadores dijeron que ¿por qué no Isabel Perelló? Y bueno, los progresistas tenían pocos argumentos para decir que no. Isabel Perelló ha militado en Jueces para la Democracia durante los últimos 30 años y tiene claramente un sesgo, digamos, ideológicamente progresista, aunque a mí me repugne todavía esto de poner etiquetas a los sesgos ideológicos de los jueces y de las juezas de nuestro país. A partir de ahora habrá que conocerla un poco más. Se sabe que es muy amiga de Margarita Robles y no me extrañaría nada que Margarita Robles, que tiene influencia en la carrera judicial, pues haya hecho todo lo posible para que este nombramiento sea posible, y también hay anécdotas en su trayectoria profesional que hablan pues de su independencia. Por ejemplo, ella fue la ponente de un recurso que había presentado el PSOE pidiendo que se repitieran o se recontaran los votos nulos de las elecciones del 23 de julio del año pasado, y ella rechazó ese recurso del Partido Socialista. Lo cual, pues, en fin, es un dato que cada uno puede valorar como quiera. También es verdad que en algún momento se las tuvo tiesas con Carlos Lesmes, con el antiguo presidente del Tribunal Supremo, porque consideraba que algunas de las expresiones que utilizaba Lesmes en sus sentencias eran sexistas. Bueno, son anécdotas que van aflorando ahora en estos últimos minutos en los medios de comunicación, porque, insisto, a partir de ahora ya se convierte en un actor de la vida judicial. Ojalá de la vida judicial y no de la vida política. Hay que familiarizarse, por tanto, con esta magistrada hasta ahora desconocida. Miguel Ángel Pérez nos cuenta algo más de su biografía. Isabel Perelló es miembro de la carrera judicial desde 1985. Ha ocupado destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón en Menorca y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Magistrada especialista de lo contencioso administrativo desde 1991, ha servido en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en la Audiencia Nacional. También ha sido letrada en el Tribunal Constitucional. Como magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Perelló ha dictado sentencias en materias atribuidas a su sección tercera, como competencia, instalaciones de energías renovables, regulación eléctrica, órganos reguladores, contratos administrativos y seguridad social. Ahora se convierte en la primera presidenta del Tribunal Supremo desde que se creara esta institución en el año 1812. Ha habido muy pocas reacciones en el ámbito político. Ha reaccionado el gobierno porque hoy es martes y por lo tanto ha habido Consejo de Ministros y por lo tanto ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Le han preguntado a Pilar Alegría, la ministra portavoz. También habrá el portavoz del PSOE. Han querido significar los dos que no ha habido injerencia de ningún partido político en los miembros, en los vocales del Consejo General del Poder Judicial que tenían que proceder a la votación. Por eso tal vez haya menos efervescencia en las reacciones de carácter político. La ministra portavoz, preguntada por los periodistas, pues ha destacado lo que estaba en el guión. Esto. Por primera vez en la historia, una mujer va a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Por lo tanto,
yo creo que entenderán, ¿no?, mi sonrisa sobre todo y lo satisfactorio de esta información, que una mujer, además una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Les ahorro las declaraciones de Patxi López porque son un calco de lo que ha dicho la ministra portavoz. Dice prácticamente lo mismo. A mí me parece fenomenal que sea mujer, me importa bastante poco que haya nacido en Cataluña, me importa bastante poco que sea progresista, me interesa mucho más que sea una buena jurista. Y por lo tanto, a mí como ciudadano de este país lo que me gustaría es pensar que han elegido al mejor, en este caso a la mejor. No importa que sea mujer, me parece muy bien que sea mujer, pero vuelvo a repetir que me importa mucho más que su sexo, su capacidad profesional. Por tanto, quiero pensar que efectivamente Isabel Perello a partir de ahora va a poder demostrar que es una jurista de reconocido prestigio. Y luego ha habido también reacciones en algunos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que no han elegido. Nos contaba Miguel Ángel Pérez que la votación ha sido 16-4, 16 votos a favor de Isabel Perello y 4 a Ana Ferrer, que no ha querido retirar su candidatura. Pilar Teso sí que la ha retirado, por eso ha sido posible, digamos, que se desbloqueen esas votaciones tan cerradas de los últimos días. Quien ha hablado ha sido Inés Herrero, que también es progresista, que durante mucho tiempo ha sido presidenta de la UPF, de la Unión Progresista de Fiscales, y que también está muy contenta por el hecho de que la nueva presidenta sea mujer y no hombre. En nuestro país estamos hoy de enhorabuena, por fin tenemos una presidenta, una mujer, presidenta del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial. Ya tenemos un Consejo General del Poder Judicial que puede empezar a trabajar después de tantos años y creo que es una buenísima noticia, que bueno, es la primera votación en toda la historia que se ha realizado sin ningún tipo de injerencia política. Bueno, pues hablando de otros nombramientos con injerencia política, hay que hablar ahora del Banco de España. Ya tenemos nueva presidenta del Tribunal Supremo y a partir de mañana tendremos nuevo gobernador del Banco de España, que es una vacante que también se ha demorado mucho porque tampoco había un acuerdo, había una especie de, digamos, tradición, yo creo que preservada a lo largo de los muchos años, en función de la cual es verdad que el gobierno elige al gobernador del Banco de España, pero siempre más o menos de común acuerdo en conversaciones cercanas con el principal partido de la oposición, porque se supone que tiene que ser independiente, es una autoridad que no tiene que militar en un partido político. Bueno, pues es el gobierno que preside Pedro Sánchez, ya saben ustedes que está elevando a la categoría de normal que personas que son miembros del gobierno pasen directamente del Banco Azul a cargos institucionales tan importantes como en su día María Dolores Delgado, la Fiscalía General del Estado, o en el caso que ahora nos ocupa, el señor Escrivá, don Javier Escrivá, gobernador del Banco de España. Mañana se va a elegir a Escrivá gobernador del Banco de España. Es una noticia que ha adelantado la cadena SER, que después han confirmado algunos medios de comunicación y que no ha querido desmentir Pilar Alegría. Y con esto ya es bastante, verde y con asas. Me van a permitir además también que sea profundamente respetuosa con los tiempos. Saben que el plazo para su gobernadora es hasta el próximo 11 de septiembre, pero es que además, como ya ha trasladado el propio ministro de Economía, mañana mismo va a comparecer en el Congreso de los Diputados y por tanto será él quien dé cuenta sobre este asunto. Bueno, pues efectivamente será el ministro Cuerpo quien dé cuenta de que el hombre elegido es Escrivá. Insisto, ya es un dato oficioso, pero como ven no desmentido por el gobierno, por lo tanto Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. Todos nos maliciábamos que esa iba a ser la solución final a esta vacante, empezando por el principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, antes de que se produjera la filtración periodística que señalaba a Escrivá como el hombre elegido, ya daba por hecho que Escrivá iba a ser, para desgracia de todos nosotros, el hombre elegido. Yo espero que no lo hagan, pero todo parece indicar que lo van a hacer. Por consiguiente, para nosotros, que no cuenten en esta nueva invasión del Banco de España. Y lo siento por el desprestigio que supondrá para el Banco de España que un gobierno señale a un ministro como gobernador del banco. Insisto, creo que eso es muy malo para la independencia del Banco de España, es muy malo para nuestro prestigio en el Banco Central Europeo.
Bueno, estaba claro que el principal partido de la oposición iba a reaccionar como ha hecho Alberto Núñez Feijóo, y además me parece razonable. Es decir, no parece muy de recibo que alguien que forma parte de un gobierno que todavía calienta el banco azul en el Congreso de los Diputados pase a presidir un órgano que tiene que ser independiente como es el Banco de España. Pero ya se sabe que Sánchez tiene un concepto, digamos, de la neutralidad manifiestamente mejorable. No lo vamos a descubrir a estas alturas. Fíjense cómo se ve el asunto, que incluso los socios del gobierno no se atreven a aplaudir el nombramiento de Escrivá. Hoy le han preguntado a Gerardo Pisarello que qué le parece la candidatura de Escrivá como gobernador del Banco de España. Hombre, él no ha dicho que le parezca mal, pero tampoco ha dicho que le parezca bien. No lo sé, no tengo una opinión formada al respecto. El ministro Escrivá es un buen profesional, pero no puedo decir otra cosa. Y luego ha habido también una reacción muy llamativa de Vox. Digo muy llamativa porque hoy nos vamos a encontrar con una especie de ritornello político, una especie de constante que se va a repetir hasta 3 veces en estos titulares, que es ver cómo Vox aprovecha cualquier circunstancia para sacudir al Partido Popular. Esta parece que va a ser una de las constantes en, digamos, la trayectoria política que empieza a partir de ahora. Con motivo o sin él, o con más motivo o con menos motivo, todos los portavoces de Vox van a cargar duro contra el Partido Popular. Y a propósito del nombramiento de Escrivá, aunque parezca mentira, lo han hecho. Lo ha hecho la portavoz parlamentaria de Vox, que se llama Pepa Millán. ¿Por qué? Pues porque ha dado por hecho que antes o después al Partido Popular el nombramiento de Escrivá le parecerá bien. No nos cabe ninguna duda de que si ellos al final pues lo estiman, lo terminarán aceptando, como han hecho ya con muchísimas otras instituciones. Bueno, veremos luego, insisto, cómo otros portavoces de Vox cargan contra el Partido Popular a propósito de otras cuestiones. Por ejemplo, cuando hablemos de la inmigración, que es otro de los asuntos de los que hay que hablar. Vamos a tener que hablar durante muchos días de esta cuestión de fondo, pero hoy se ha consumado la amenaza que ayer Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, había lanzado públicamente. Ya saben ustedes que había dicho que el gobierno de Canarias se iba a plantar y que si el gobierno central no asumía su responsabilidad, pues se iba a desentender de lo que es aceptar más menas que lleguen a aguas de Canarias, porque están ya en una situación de saturación que hace absolutamente imposible tratar a esas personas con la dignidad que como seres humanos se merecen. Bueno, pues hoy hemos pasado de las musas al teatro. Paco Robaina. El gobierno de Canarias ha tomado la decisión de que a partir de ahora los menores migrantes que lleguen a las islas en cayucos o pateras quedarán bajo custodia de los cuerpos policiales, por lo tanto serán competencia del gobierno del Estado. Además se ha pedido a las ONGs no aceptar a ningún otro menor sin que el gobierno autonómico lo autorice. Según el presidente canario Fernando Clavijo, esta decisión no supone que Canarias abandone a su suerte a los menores, sino que seguirá ayudando siempre y cuando las islas tengan recursos. Por esa razón, en declaraciones a Onda Cero, ha exigido al gobierno del Estado mayor implicación en su tutela y la financiación adecuada para paliar el drama migratorio que afecta a las islas. No vamos a seguir asumiendo la custodia ni la tutela o la guarda de esos menores porque entendemos que no es nuestra obligación. Asimismo, el presidente de las islas ha vuelto a culpar al gobierno central del fracaso en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería por los votos en contra, entre otros grupos políticos, del Partido Popular, su actual socio de gobierno en las islas, y al que no ha recriminado su postura, por lo que el Ejecutivo canario sigue con su estrategia de señalar a Pedro Sánchez como el gran culpable del abandono que sufre Canarias en esta materia. Esto es lo que más enfada al Partido Socialista. Lo que más enfada con diferencia al PSOE y al gobierno es que el gobierno canario, el señor Clavijo, no quiera cargar la culpa en el Partido Popular. No lo terminan de entender, no solo no lo terminan de entender, sino que hoy la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha utilizado su, digamos, posición institucional como ministra portavoz, la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para cargar contra Clavijo por el hecho de que Clavijo no se enfade con el Partido Popular. Y de verdad que no me lo estoy inventando, escúchenlo ustedes. Esto no va de distribución de competencias. Ese debate está muy claro. Eso está muy claro, de quiénes las competencias de esta situación, en este caso de los menores. Esto va de atender a niños y a niñas. Y me van a permitir también, el señor Clavijo se está equivocando.
porque yo sinceramente creo que todos los esfuerzos que está realizando y todas las decisiones que está trasladando, lo que tendría que hacer es emplearlas para convencer a su aliado en el Gobierno, que es el Partido Popular. Quiero recordar que el señor Clavijo está cogobernando con el Partido Popular y fue el Partido Popular quien votó en contra de la modificación de la Ley de Extranjería. Bueno, el discurso del Partido Popular no se parece en nada, naturalmente, al discurso del Gobierno. El discurso del Partido Popular es, mire, antes de que yo votara en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, yo hice una serie de propuestas. Y además las hice de común acuerdo con el señor Clavijo. Ayer lo recordaba en la entrevista que le hicieron en Onda Cero el propio Fernando Clavijo, y hoy el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha salido para dar detalles de esa reunión. En primer lugar, que la reunión se produjo y además con unos objetivos muy concretos. En esa reunión el presidente Clavijo avanzó una propuesta que inicialmente fue vista con buenos ojos por parte del Partido Popular, y tengo que decir y lamentar que desde el Gobierno de España no se ha movido ficha desde el 12 de agosto. Bueno, ustedes que por lo tanto si vemos digamos la pelota en el tejado del Partido Popular, la culpa ya no la tiene el Partido Popular, la tiene el Gobierno. Si habla el Gobierno, la culpa la tiene el Partido Popular. Bueno, en este caso, el señor Tellado ha querido llegar un poquito más lejos y nos ha contado detalles de la propuesta que salió a relucir en esa reunión entre el Partido Popular y el señor Clavijo. En concreto, ha, digamos, especificado en qué consistía el plan. Que cuando los centros de menores superan el 100% de su capacidad y hasta el 150% de su capacidad, las comunidades haciendo un esfuerzo y con recursos de la Administración General del Estado atenderían a esos menores, y que cuando las capacidades de atención de las comunidades superasen el 150%, sería el Estado, de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos, quien atendería a esos menores. Bueno, pues aquí tenemos una vez más un enfrentamiento lógico en política, en democracia, entre el Gobierno y la oposición. Cada uno nos cuenta la película tal y como ellos la ven, o tal como a ellos les conviene contar esa misma película. Pero les decía, va a ser un ritornelo durante muchos meses, me temo, el hecho de que Vox trate de utilizar cualquier circunstancia para sacudir al Partido Popular. Lo veíamos cuando hablábamos del gobernador del Banco de España y lo volvemos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho la portavoz parlamentaria de Vox, la señora Millán, a propósito del papel del Partido Popular en esta película? Escúchenlo. Es decir, el Partido Popular ha provocado la ruptura de gobiernos en varias regiones. Y si el Partido Popular continúa en esa línea de comprar esas políticas migratoria, llamando a la inmigración ilegal y participando de ese reparto de menas al que nosotros nos opusimos, pues lógicamente eso será lo que dé oxígeno a Sánchez, no desde luego la posición de Vox, que es absolutamente y claramente contraria a la inmigración ilegal, no así la del Partido Popular. Respuesta del Partido Popular, en este caso respuesta de uno de los presidentes autonómicos del Partido Popular, Jorge Azcón, que hasta hace poco gobernaba con Vox en Aragón, hasta que se rompió ese gobierno autonómico. Azcón, después de haber escuchado a Pepa Millán, ha querido esgrimir este argumento. Ellos entienden perfectamente que las decisiones de reparto de inmigrantes que se hacen entre las distintas comunidades autónomas nada tienen que ver ni con los ayuntamientos, ni tienen que ver con los gobiernos autonómicos, tienen que ver con decisiones del Gobierno de España. Pero si ahora Vox lo que dice es que aquellas comunidades autónomas que acojan inmigrantes no van a contar con su apoyo, pues le está abriendo las puertas a Pedro Sánchez para que mande inmigrantes a esas comunidades autónomas. Bueno, está claro que en el ámbito de la política, en la arena política, en la contienda que se va a establecer ya durante este largo otoño, la inmigración va a ser una constante y, por supuesto, el cupo catalán, es decir, la financiación de Cataluña también. Lo veíamos ayer, lo vamos a ver inmediatamente y lo vamos a seguir viendo durante los próximos días. Saben que la tesis del Gobierno, que no es fácil de entender, por lo menos tal y como hasta ahora la han explicado, es no se trata de darle a Cataluña una financiación a su medida. Se trata de darle a cada comunidad autónoma una financiación a su medida. Se trata de establecer, digamos, negociaciones bilaterales como la que ha tenido el Gobierno y Cataluña con el resto de las comunidades autónomas. Y esta propuesta, que es la que está tratando de lanzar para suavizar el debate del Partido Socialista, en absoluto tiene la complicidad
o es, digamos, bien recibida por el principal partido de la oposición. Hoy, Alberto Núñez Feijóo, a propósito de esa supuesta bilateralidad, ha dicho esto. Y no caeremos en el enfrentamiento al que se nos pretende llevar a través de una bilateralidad tramposa. Y que además defendemos una España solidaria. Y que no vamos a admitir que el orden constitucional, el Estado de las autonomías y, sobre todo, el interés de los españoles de todas partes, sea la moneda con la que se compran ambiciones personales, partidistas o ideológicas. Esta es la idea en la que ha querido abundar después el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado. No se trata solo de que estemos hablando de una bilateralidad tramposa, como decía el señor Feijóo. Estamos hablando de una concesión política que nos lleva justo al sitio al que no queremos ir, dice Miguel Tellado, y además lo razona en voz alta, de esta forma. Que esto que pretenden aprobar no va a pacificar nada, ni mejorar la convivencia en Cataluña en ningún caso, y que en muy poco tiempo los mismos que se lo están exigiendo hoy dirán que ese modelo es totalmente insuficiente y que hay que dar un paso más, igual que lo están diciendo ahora del modelo que impulsaron como magnífico y como el mejor posible en el año 2009. Y dirán que la única salida es ya la independencia. Y Sánchez dirá en esa ocasión, sí, buena. Bueno, pues también en esta materia Vox ha querido significarse sacudiendo al Partido Popular. Vuelvo a repetir, lo ha hecho hablando del Banco de España, lo ha hecho hablando de la inmigración y lo ha hecho también hablando del discurso de Feijóo y de Tellado. ¿Y cómo lo ha querido vestir desde el punto de vista argumental públicamente Pepa Millán? Alucinen. Nosotros siempre hemos defendido y defenderemos una misma financiación para toda España, porque todos debemos ser iguales ante la ley y porque privilegiar a unas regiones en detrimento de otras lo único que va a generar son españoles de primera y de segunda, que por otro lado ya es lo que alimenta también por otro lado el que se dice ser el principal partido de la oposición, el Partido Popular, cuando dice, por ejemplo, que Galicia es una nación sin Estado o considera Andalucía una patria. Martes 3 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos en la crónica de tribunales porque el magistrado izquierdista del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia de Pedro Sánchez, ha presentado esta mañana un escrito al presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido, en el que comunica su abstención del conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía. Juan Carlos Campo se abstiene, por lo que la mayoría de izquierdas quedará en 6 diputados frente a 5. Sin embargo, desde el Partido Socialista respaldan la decisión del exministro. Escuchamos al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Pachi López. Primero, que hoy lo que hemos visto es en un papel lo que él ya anunció en su día, o sea, no es ninguna noticia, no es ninguna novedad. Y a mí que una persona haga objeción de conciencia por alguna convicción profunda, siempre me ha parecido bien. Y el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha registrado este martes su plan de trabajo para la Comisión de Investigación sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, entre el que destacan las comparecencias del ministro de Justicia, Félix Bolaños, o el propio presidente del organismo, José Félix Tezanos, además de diversos analistas políticos. Así lo ha dado a conocer Alicia García, la portavoz del PP en el Senado, en una rueda de prensa desde la Cámara Alta. ¿Por qué el CIS cambió de metodología cuando llegó Tezanos? ¿Por qué dejaron de usar un método que se acercaba bastante por uno inventado por el propio señor Tezanos, que además ni siquiera acierta? En Baleares, el presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, de Vox, permanecerá en su cargo gracias a la abstención del Partido Popular en la votación durante un pleno extraordinario celebrado este martes en la Cámara para debatir su destitución. La moción fue presentada el pasado mes de junio por la izquierda después de que el presidente de la Cámara rompiera durante un pleno una fotografía que exhibía a una diputada socialista de 3 mujeres asesinadas en la guerra civil. De esta forma, el presidente del Parlamento balear seguirá al frente del cargo mientras está siendo investigado por un delito de odio. Además, en el pleno de hoy, Lesén se ha defendido de las críticas y ha acusado a la oposición de inflar el incidente de la foto. No soy un fascista, lo saben muy bien. Así se han acostumbrado a llamar ustedes a todo el que se les opone. Han organizado un circo y, lo que es verdaderamente grave, han organizado junto con sus coros una campaña de acoso contra mí.
Por su parte, desde el Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría ha reprochado al Partido Popular su abstención para que Gabriel Lesén mantenga su puesto. Alegría ha acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de sostenerle al frente de la Cámara por la amenaza del presidente de Vox, Santiago Abascal, de no apoyar presupuestos regionales. Lo que ha sucedido esta mañana en Baleares, concretamente, llega el día después que el señor Abascal dijo públicamente que iba a hacer oposición al Partido Popular y que no iba a aprobar sus presupuestos. Y lo que estamos viendo y la respuesta del señor Feijóo es levantar las manos y entregarse. Por tanto, lo que hemos visto hoy en Baleares es que Vox ha roto con el Partido Popular, pero el Partido Popular no ha roto con Vox. Sepan también que el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha dictado apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, y 8 de sus ediles en la anterior legislatura por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el conocido como caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros. Jesús Sánchez. La apertura del juicio oral es oficial, por lo que la salida de Pose parece inmediata, al menos en teoría. Esto decía Juan Lobato hace exactamente 7 meses. Que es que en el momento que se abre juicio oral a cualquier militante, de forma fulminante, esta dirección lo va a mandar a la Comisión de Garantías, que es la que tiene que tomar las decisiones. A partir de ahí, bueno, pues cada uno a nivel personal también puede decidir qué decisiones toma, pero nosotros lo que nos corresponde es tomar las decisiones en nombre del partido, que como digo van a ser las que dijimos desde el primer minuto en caso de que se produzca el hecho finalmente de apertura de juicio oral. El hecho es ya una realidad y el código ético del Partido Socialista es rotundo al subrayar que cualquier cargo público del PSOE al que se le abra juicio oral dimitirá de su cargo y solicitará la baja voluntaria. Es por ello que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, reclama la reacción de Lobato. Por eso la exalcaldesa socialista debe dimitir igual que sus concejales. Y de no hacerlo, el señor Lobato, secretario general del Partido Socialista, en cumplimiento de su propio código ético, debe cesar a esta exalcaldesa y a los propios concejales, porque de lo contrario, su autoridad quedará ya bastante mermada para el futuro. En la resolución se requiere que los acusados abonen de forma conjunta una fianza de 817.453 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de este proceso. Y en economía, el mercado laboral protagoniza un mes de agosto en negativo, anticipando el final de las vacaciones de verano. La Seguridad Social perdió 193.000 cotizantes, situando el número total de afiliados cerca de 21,2 millones. En el caso del paro, el total de inscritos a la lista del Servicio Público de Empleo Estatal se queda en 2,57 millones, la cifra más baja en este mes desde 2008. Luis Colón. Y es que nos ha visto un mes de agosto tan malo en cuanto al empleo desde 2019. A los datos de bajada del empleo, la Seguridad Social ha sufrido una caída considerable de 213.000 personas afiliadas. A pesar de todo esto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha valorado positivamente estos datos. Hoy publicamos los datos de afiliación que demuestran la fortaleza del mercado laboral en España dentro del entorno europeo. Sin embargo, conviene hacer pedagogía. Julio y agosto son meses históricamente delicados para el empleo. Y sin embargo, este mes de agosto presenta mejores datos que en el año 2019, un año prepandémico que solemos usar de referencia. Otra interpretación negativa de estos datos es el descenso del empleo en el sector primario. En general, este sector importantísimo en nuestro país ha bajado del 1.000.000 de trabajadores por primera vez desde 2004, con 991.285 trabajadores dedicados a la agricultura, la pesca o la ganadería. Aún así, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, analizaba de esta forma en Radio Nacional este negativo dato. Bueno, hombre, yo creo que en cualquier economía moderna europea, que en el campo cada vez haya menos empleo es prácticamente un ajuste estructural que tiene que ver con la mecanización de las actividades y con el traspase a sociedades como son las europeas, cada vez más del sector servicios y menos del sector primario. Además, el sector que más ha destruido empleos en este mes ha sido el educativo, con 72.338 afiliados menos que en el mes de julio. En la crónica de sucesos, una mujer de 47 años ha sido asesinada en Castellón. El presunto autor del crimen, su pareja, que estuvo hasta
hasta 2023 en el sistema Biogen se ha entregado en una comisaría de Barcelona. Juan Enrique Monjor. La principal línea de investigación es un posible caso de violencia de género, según informaban fuentes de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana. En declaraciones, la delegada de Gobierno de la comunidad, Pilar Bernabé, explicaba que la Policía Nacional encontraba el cuerpo sin vida de la mujer a última hora de la tarde de ayer lunes en una vivienda del barrio de Guinea, en Castellón. Ella en este momento podemos decir que había con la actual pareja, hubo medidas judiciales que cesaron en mayo del 2023, no había medidas judiciales, reiniciaron su convivencia. El hallazgo se produjo después de que la pareja de la mujer confesara el crimen en una comisaría de los Mossos d'Esquadra y estos informaban a la Policía Nacional de Castellón sobre el asesinato y la ubicación de la víctima. El autor se encuentra detenido. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que al menos 47 personas han muerto y otras 206 han resultado heridas en un ataque ruso con 2 misiles balísticos que ha alcanzado una institución educativa y un hospital en la ciudad de Poltava, en Ucrania central. El de hoy ha sido uno de los ataques más letales en lo que va de guerra. En casa de Herrero, Es Radio.